Buenos días, cubanos, cubanos de todas partes, cubanos de dentro de Cuba primero y de fuera después, los de abajo y los de adentro, los de fuera, los de arriba y los de adentro también. Son muchas las situaciones actuales que se pueden analizar en Cuba. Yo no soy un político, yo soy un pensador social y hoy voy a tratar de hacer un análisis no muy profundo de la emigración. Este tema lo he tocado en muchas ocasiones y lo voy a seguir haciendo, voy a seguir siendo perseverante porque es que es necesario. A veces hay que remontarse al pasado de la historia para poder hacer el presente y crear un futuro. Mis términos son sencillos, no de una cultura política profunda, además no es necesaria. Para entender lo que ha sucedido en Cuba durante 64 años, no hay que profundizar en la filosofía, sencillamente hay que observar, sentir, mirar a nuestro alrededor nada más. ¿Qué era Cuba? ¿Qué es Cuba? ¿Qué hizo la revolución de Fidel Castro con esta hermosa isla? Yo esto lo llevo a dos extremos nada más, lo que favorece al régimen y lo que debilita el régimen. Tenemos todos que fortalecer lo que debilita al régimen y debilitar lo que favorece al rey. Como el versículo bíblico: quien no está conmigo, contra mí está. Quien no recoge conmigo, desparrama. Vamos a comenzar este análisis por el 1 de enero de 1959, en que supuestamente triunfó la revolución de Fidel Castro. Porque realmente, para mí, el triunfo de la revolución de Fidel Castro fue cuando Obama restableció las relaciones con el régimen cubano, se estableció nuevamente la embajada, se izó la bandera por los mismos soldados que la habían arreado cuando se rompieron las relaciones, pero lo asombroso de eso es que los mismos motivos por los que se había arreado están existiendo. Realmente el único logro fue que se legalizó el régimen dictatorial de Fidel Castro ese día en que se hizo ese acto supuestamente triunfador y de avanzada en el progreso de la nación cubana. En mi cabeza no se puede concebir que si se arrió la bandera porque Cuba era un régimen dictatorial, porque Cuba, y me refiero a Cuba refiriéndome a la dictadura de Fidel Castro, le había robado las propiedades a norteamericanos y cubanos norteamericanos, se había apropiado por medio de la fuerza de corporaciones o compañías norteamericanas. Y si esos eran los motivos por los cuales se había arriado la bandera y roto las relaciones, permaneciendo esos motivos, se restablecen las relaciones. ¿Dónde está el punto positivo para el progreso de la nación cubana? Vamos a un sencillo análisis de lo que ha sucedido con Cuba a través de 64 años de revolución de Fidel Castro. Tenemos 1960, ya comienzan a quitar propiedades y a aquellos cubanos que le quitaban las propiedades comienzan a emigrar hacia los Estados Unidos. Sin entrar a profundizar en el tema, unos entendieron que esto era un régimen totalitario, que era un comunismo. Todavía Fidel no había declarado el carácter socialista de la revolución, y bueno, ellos entendieron que esto iba a una dictadura y escaparon hacia los Estados Unidos. Otros, por ciertos problemas políticos que habían tenido dentro de la nación, también escapaban hacia los Estados Unidos. Pues vino la crisis del 62, se declara el carácter socialista de la revolución y bueno, ya entonces, si muchos más se convencen de huir hacia los Estados Unidos. Dentro de todo esto, muchos huyeron hacia los Estados Unidos para intentar hacer lo que hizo Fidel Castro, regresar en una invasión a Cuba y recuperar la isla. Desgraciadamente, no era el momento y fracasaron. Bueno, entonces ha sido desde esa fecha una emigración constante hacia los Estados Unidos, una huida constante, en balsa, en lancha, en avión, en lo que fuera. Dentro de esta ruptura se le negaba la entrada de los cubanos que se iban a los Estados Unidos, se negaba la entrada aquí a Cuba. Violación del artículo número 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Debido a las restricciones, siempre me he enfocado a uno de los problemas fundamentales, yo diría el fundamental, que ha tenido el pueblo cubano de acá dentro de la isla, y es la desinformación, la censura, el control de la prensa y la información y todos los programas sociales de comunicación. Es fundamental para una nación tener libre acceso a toda la información. Como dice el versículo bíblico, escucharlo todo y retener lo bueno. Bueno, pero vamos a la emigración. Esos que en algún momento se habían marchado, en otro momento Fidel ve la coyuntura de que necesitaba el dólar norteamericano acá y deja entrar la comunidad a la isla. No la dejó entrar por el aspecto humano,
No, en ningún momento fue un acto de humanidad, sino de necesidad de tener dólar americano. Y también un movimiento político, para un poco que quedar bien ante la opinión internacional. Y detrás de ese quedar bien ante la posición internacional venían relaciones comerciales con otros estados del continente. Después del 1970, la crisis comienza a aumentar. Después del fracaso de la zafra de los 10 millones, descontento, las necesidades, la falta de libertad y derecho, todo eso va creando un ambiente muy propenso para el estallido social o la rebelión. Y al fin se sucede. Ahí Fidel Castro se percató de que tenía que darle una salida a la fuerza social que se estaba convirtiendo en opositora dentro de la nación cubana. La olla social a punto de estallar. Habían ocurrido varios sucesos de lanchas que escapaban. Lo consecuente, lo práctico es que Cuba estaba a punto de un estallido social. Entonces vienen los sucesos de la Embajada del Perú y Fidel no desaprovecha la oportunidad. Como forma vengativa, abre la escapada, la huida. 1% de las fuerzas sociales intranquilas, inconformes, descontentas escapan por ahí. 1980, gran éxodo del Mariel, invasión hacia los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos no desaprovechan tampoco la oportunidad para nutrirse de fuerzas productivas. Después continúa el éxodo suicida por cualquier parte y de cualquier forma hacia los Estados Unidos. Siempre los Estados Unidos han tenido los brazos abiertos a todos estos éxodos. Escapar a la ciudad de Estados Unidos está considerado un acto de heroicidad. Atravesar el mar en cualquier tipo de embarcación o algo que flote, porque realmente han escapado en todo. Bueno, se deshace un poco del descontento, siempre maniobrando que los que se iban eran escoria, que eran antisociales, o sea, utilizando la forma de colocar al pueblo contra el pueblo, al humilde contra el humilde, al necesitado contra el necesitado, a la víctima contra la víctima, para cubrir, opacar un poco el victimario. Se continúa, pasa esa crisis del 80, aceptada de buena gana por el gobierno de turno en los Estados Unidos, y el descontento comienza otra vez a reactivarse. Llega el año 1994. En ese periodo se sucedían las escapadas sin tregua, pero llega el otro gran éxodo, 1994. Crisis de los balseros. He aprovechado también por Fidel Castro para deshacerse del descontento, de lo que en algún momento podrían convertirse en fuerzas opositoras al gobierno. Organizadas, podrían lograr una grieta fuerte dentro del régimen. Allá van los balseros, los cubanos huyendo, el descontento, la intranquilidad que podía convertirse en rebeldía social, otra vez va a parar a los Estados Unidos. En apariencia, los Estados Unidos protestan, le conviene, porque es una fuerza productiva que entra a producir para la nación norteamericana. Otro gran éxodo, 1994. Pero no obstante a ese éxodo, Fidel Castro alcanza un triunfo sensacional, que los Estados Unidos se comprometan a aceptar 20.000 visas legales a través de la embajada en los Estados Unidos. Esas 20.000 visas eran manipuladas y se lograba que los más descontentos fueran de nuevo a parar a los Estados Unidos. 20.000 visas que yo no le encuentro razón para hacerle esa concesión al régimen cubano. Se continúan las huidas hacia los Estados Unidos a través del estrecho de la Florida, sirviendo de intermediario otros estados. Y llega ahora 2018, 2019, 2020, 2022, donde ya en este año 2022 el gobierno demócrata de Joe Biden abre las fronteras y ya se produce un éxodo, no una estampida como en los años anteriores, pero un éxodo numeroso, quizás más numeroso que en 1980 o que en 94. Y por último, un poco que justificar el cierre de la frontera, el gobierno de Joe Biden establece los paroles humanitarios, que de humanitario no tienen nada. Humanitario fuera si eso contribuyera a que se extinguiera el régimen dictatorial que hay dentro de Cuba. Sin muchos detalles, esta es la situación. Se me olvidaba, con el gobierno de Boris Johnson, el establecimiento de la ley de ajuste en 1960. Un gran logro también de Fidel Castro, apetecible para los Estados Unidos. Entonces, en términos sencillos, lo que ha sucedido con la emigración. Analizándolo sobre la mesa. ¿Qué beneficios ha aportado todas estas maniobras, todas estas políticas de migración entre los Estados Unidos y el régimen de Cuba para lograr la libertad de Cuba o extinguir el régimen castrocomunista? ¿Qué beneficios ha logrado para crear dentro de la nación una fuerza opositora capaz de condicionar al gobierno, de ponerle condiciones, de arrinconarlo, de acosarlo? Si alguien tiene un argumento sólido de cómo explicarme, le pido que lo haga. Yo le veo todo
una confabulación entre los gobiernos de los Estados Unidos, que se han beneficiado todo el tiempo de la migración cubana hacia los Estados Unidos, han puesto las fuerzas productivas, los talentos cubanos, los han puesto a producir para su nación norteamericana. Por otro lado, el régimen cubano se ha beneficiado de todo eso, el descontento que podía ser organizado, enfocado en fuerzas sociales opositoras al gobierno, ha escapado hacia los Estados Unidos. ¿Dónde está lo positivo para la libertad de Cuba y desintegrar la dictadura acá dentro de Cuba? Para mí, ninguna de estas aceptaciones por los Estados Unidos, que no las considero ingenuas, porque los Estados Unidos es un país que yo admiro, porque todo lo que venga en beneficio para su nación, ellos lo aceptan y lo buscan. Y la migración de cubanos hacia los Estados Unidos ha sido un beneficio solamente para el gobierno de los Estados Unidos. Y para mantener el régimen dictatorial dentro de Cuba. Tenemos esa situación, pero la continuamos. Ahora tenemos el parol. El parol es una forma de extraer fuerzas productivas de dentro de Cuba para ponerlas a producir para la nación norteamericana. Para mí, como cubano de dentro de Cuba, esto no beneficia en nada ni a la oposición ni al progreso de la nación cubana, porque facilita el escape de las fuerzas sociales que necesitamos nosotros dentro de la nación para concretar una oposición y fortalecerla de forma tal que pueda condicionar al poder. Esta es la realidad y digo, si hay alguien que me pueda argumentar que estoy equivocado, le pediría que lo hiciera. El exilio, los cubanos que han apoyado y apoyan todo este tipo de emigración, este tipo de huida, de escapada, deben analizar esta situación. A veces nos equivocamos. Y yo creo que los únicos que no se han equivocado, para beneficio de ellos, desde luego, han sido los norteamericanos, porque han sido los únicos favorecidos realmente en cuanto lo comparamos con la isla, con la nación cubana, no con los beneficios personales que aportan a los cubanos que están en el exterior. Yo creo y hasta ahora estoy seguro que la aceptación de los éxodos, como también la ley de ajuste, como la aceptación de todos esos cubanos que hoy huyen de dentro de la isla y dicen que son expulsados, desterrados a la fuerza, ha sido un error. Si los Estados Unidos no hubiesen apoyado todos estos éxodos, yo estoy seguro que aquí dentro de Cuba se hubiese creado una oposición capaz de condicionar al poder, de transformar el gobierno. Porque ¿con qué trabajamos aquí adentro los opositores? Si cada vez que hay un cúmulo de fuerza que nosotros podemos encauzar, que nosotros podemos organizar en contra de la dictadura, es absorbida por los Estados Unidos y después, como efecto retroactivo, esos mismos que están en los Estados Unidos nutren el sistema, absorben también una parte del descontento. Hay otro aspecto muy negativo en todo, que ese sí le ha afectado en algo a los Estados Unidos. Que a través de todos estos éxodos, el gobierno, el régimen de Cuba, ha nutrido, ha infiltrado cientos y miles de agentes para que trabajen a favor de la dictadura. Eso no es que yo lo diga, está demostrado. En los Estados Unidos se ha creado una fuerza castrocomunista, que desde luego no va a vencer, porque no tiene base de justicia para vencer, pero está ahí y está haciendo daño a los Estados Unidos. En estos momentos puedo afirmar que las políticas de migración de los Estados Unidos hacia Cuba ha sido un obstáculo, ha sido un fuerte obstáculo para nosotros poder transformar o concretar una fuerza opositora dentro de la nación cubana capaz de enfrentar la dictadura. Pero es que, según observo, todavía esto no está considerado como un error en el exilio y se sigue apostando por la defensa de la ley de ajuste y de la emigración de cubanos hacia los Estados Unidos. Mientras exista un cubano aquí adentro descontento, intranquilo, progresista, nosotros los opositores que estamos dentro podemos conducirlo hacia la resistencia, pero cuando está afuera no es efectivo, porque a todas esas no son capaces, muchos de los que están en el exterior, de aportar los recursos necesarios para nutrir un movimiento de oposición fuerte dentro de la isla. No estoy cuestionando a nadie, estoy pidiendo que se analicen estas cuestiones sin prejuicios, sin idolatrías, sin sentimientos de venganzas ni de odios, así de ese término sencillo. ¿Qué favorece la dictadura y qué debilita la dictadura? ¿Qué favorece el progreso de la nación cubana y qué no la favorece? ¿A dónde ha ido a parar el descontento, la intranquilidad, la rebeldía de la nación cubana? A los Estados Unidos. Pero no solo ha quedado eso ahí, los mejores talentos, los más emprendedores, los más activos, los más progresistas, ¿a qué nación están sirviendo? ¿A la nación cubana o a los Estados Unidos? ¿Están beneficiando la libertad de Cuba, la extinción del régimen castrocomunista de Cuba o favoreciendo? En términos sencillos, nada más, no en la política profunda de los politiqueros universitarios. ¿Qué beneficio ha traído la emigración? Que hay un exilio en los Estados Unidos que dice que si ellos no hubiesen existido en los Estados Unidos, no existiera la oposición aquí dentro de Cuba. Sí existiera la oposición dentro de Cuba. Con el exilio o sin el exilio en los Estados Unidos. Porque yo no dependo del exilio
para ser opositor. Yo no dependo de una recarga telefónica que venga del exilio para ser opositor. Lo agradezco, pero también estoy luchando por la libertad de ellos, por exterminar un régimen que los expulsó, los pateó, a muchos le ocasionó desastres en la familia. Y creo que lo menos que pueden hacer es aportar algo a aquellos pocos que están dentro de la isla enfrentándose al régimen. Y no le estoy cuestionando sus actitudes de escapar de la isla, muchos pensando en salvar sus vidas. Le estoy hablando como un cubano que está acá adentro y observando lo que sucede y quién se beneficia de todas estas políticas de migración que se han llevado a cabo de parte de los Estados Unidos con el régimen cubano. Algunos amigos opositores realmente que están aquí dentro de Cuba, que se han arriesgado, me han cuestionado que yo haya hecho una convocatoria donde ponga como primer aspecto la eliminación de la ley de justicia. Le decía a un gran amigo de una cultura política profunda que si yo quería que se sumaran cubanos a la convocatoria, que debía quitar el aspecto primero de las demandas, la abolición de la ley de justicia. Porque hay cientos de miles de cubanos que hubiesen apoyado esa convocatoria, pero que actualmente quieren salirse del país, emigrar, huir de la nación, que como política había cometido un error. Pero es que yo no soy político. A mí no me interesan esos cientos de miles que quieren servir a otro país. A mí me interesan las decenas que quieran servir a esta patria cubana y a esta nación y que en verdad tienen valor suficiente para enfrentarse a la dictadura. Todos esos continuaré en la próxima convocatoria que haga, insistiendo en la extinción de la ley de ajuste cubana, que no es cubana, que es ley de ajuste norteamericana, porque a los únicos que benefician es a los norteamericanos. No me preocupan esos miles y miles, quizás millones, que se puedan sumar porque quieren ir a prestar servicio al exterior y a realizarse también, desde luego. No me interesan esos cientos de miles que cambian su dignidad, su patria, que venden su integridad por unos cuantos dólares. No me interesan. Me interesan estas decenas que hay aquí que todavía tienen un concepto profundo de patriotismo. Todo esto lo estoy expresando sin ninguna intención de ofensa o de crear divergencias. Lo estoy expresando porque es lo que siente mi corazón y mi alma. Mi patria es esta Cuba que está aquí deshecha, arruinada por el castrocomunismo. Y no quiero otra patria que no sea esta. Amo a todos los cubanos, los que están aquí dentro, los que están fuera y aún esos que gobiernan, que han destruido familias, que han asesinado, que han ocasionado tanto desastre a mi patria. Aún a esos los amo y les pido que tomen conciencia de lo que es Cuba, cubano, y que se dediquen a sumar al amor y no a engrandecer los odios creados por Fidel Castro y su revolución castrocomunista. Pongamos toda la mano abierta y no el puño cerrado. Mientras no haya alguien que me demuestre con argumentos que las políticas de migración de los Estados Unidos del régimen cubano han favorecido la libertad, la extinción del régimen y han logrado hacer un efecto positivo en la resistencia, continúo diciendo que todas las políticas de los distintos gobiernos, lo mismo del demócrata que del republicano, un poquito más fuerte hacia el régimen o aparentemente más fuerte hacia el régimen, todas han sido un beneficio solo para los Estados Unidos de Norteamérica. Viva Cuba libre, patria, libertad y vida.